Bien, continuamos con quien nos visita hoy, el licenciado Gustavo Busso, para analizar este momento complicado que estamos viviendo en la economía argentina, hablar de economía, de política, de inflación, y hablábamos, Gustavo, recién de cómo brindar una plataforma para lograr una salida, para lograr generar certidumbre y para alinear las distintas variables, donde coincido con el tema que tocaste vos. Creo que la prioridad, porque tenemos que fijar prioridades hoy, y la prioridad es el salario, la prioridad es la gente. Y de ahí tratar de ir acomodando las otras variables, pero tenemos que hacerlo con medidas y políticas que sean creíbles, que creo que es la base de todo. Hoy el problema es político que genera desconfianza. Te doy la palabra. Sí, así es, Hugo. El problema es político y el gobierno, digamos, yo creo que Argentina tiene las condiciones estructurales para crecer. Total. El problema es que estamos asediados por los especuladores de siempre, el sector más concentrado, que puja por una devaluación muy fuerte para tener una sobreganancia, fundamentalmente los sectores que tienen sus activos en dólares, ¿sí? En un contexto que el gobierno no posee dólares, ¿cierto? Porque tiene cortado el endeudamiento externo, porque el país está quebrado, ¿sí? Y no tiene dólares porque además tiene un problema institucional que los dólares que tiene de superávit comercial se fugan por distintas vías, se lo apropian en los sectores más concentrados del poder. Entonces esa es una debilidad estructural, ¿sí? De todos modos, yo digo, Argentina tiene las condiciones de salir. ¿Qué tendría que hacer? En primer lugar, obviamente, la coyuntura implica que hay que atacar rápidamente la inflación, aunque no va a ser rápida disminuir la inflación. Va a ser un proceso más lento. El tema es ir piloteándolo para que la inflación vaya bajando, los salarios se vayan recuperando incluso por encima de la inflación y que sigan existiendo, como hasta ahora, tasas de inversión, fundamentalmente en la industria, muy importantes, que está existiendo. No estamos en la situación del 2001, donde había un desempleo de más del 20%. Tenemos un 7% de desempleo. Sí tenemos una situación estructural de mucha inequidad con salarios muy bajos, como vemos en Río Cuarto, donde se ha recuperado la actividad productiva, pero intensiva en el empleo informal. Por eso Río Cuarto tiene, como aglomerado urbano, indicadores de ingreso, o mejor dicho, niveles de pobreza e indigencia superiores al resto de los aglomerados urbanos de Argentina, cosa que no ocurría en los últimos 20 años. Está bien, pero ahora ese por nuestra estructura 7%, productiva. Gustavo, ese 7% de desempleo se logra a través de que la gente no busca trabajo. Bueno, pero hoy, por eso, el tema que la gente no quiera trabajar no quiere decir que yo no estoy negando el crecimiento, porque creo que el los potencial salarios son muy bajos. ¿Eh? Los salarios son muy bajos, incluso de los empleos formales. Claro. Porque el aumento de productividad que ha habido en este último año y medio no se ha redistribuido también al trabajo, sino que se ha apropiado por los sectores más concentrados de poder, que encima intentan dolarizar esa sobreganancia, ¿sí? Porque una productividad que no fue para mejor remuneración del trabajo, sino que se le apropió el capital, y después esos excedentes en pesos intenta dolarizarlo, presionando sobre el tipo de cambio. Ahora, estamos en un problema en donde hay que estabilizar inflación y dólar, y ahí el gobierno tiene que tomar medidas sobre estas dos variables claves, disciplinando a los formadores de precios y poniendo restricciones muy claras sobre el uso de las divisas, para que sean usadas para la importación, para fomentar el crecimiento económico. Está bien, bueno, ahí, a ese punto voy yo. ¿Crees que no hay responsabilidad de las medidas económica, de la política económica que se ha seguido en esto de que haya tanto dinero que se haya ido a la divisa, porque se ha concentrado, el dinero está concentrado, los ingresos están concentrados, y se han ido, casualmente, durante la pandemia, se trató que la población tuviera los ingresos necesarios a través de los IFE, de las asignaciones. Todo ese dinero, sabíamos dónde iba a terminar. No va a terminar en la gente, porque la gente lo gasta. Y va a terminar donde terminó. Si no tomamos medidas paralelas para, de alguna manera, amortiguar esos efectos,
esterilizar esos efectos, va a suceder esto, porque en un sistema capitalista, vos sabés muy bien que dónde terminan los capitales. O sea, si no generas políticas económicas con cierta, con cierta certidumbre, o que generen cierta certidumbre, esto termina en un mercado especulativo como el que estamos viviendo. Claro, obviamente que el gobierno no ha tomado las medidas acertadas para combatir la inflación y estabilizar el tipo de cambio. Todo parte de un acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional, que con el Fondo Monetario Internacional no hay acuerdo bueno. Varía entre, como siempre hemos dicho, entre malo y muy malo. Este es un acuerdo malo, que encima te condiciona las herramientas de política económica y además es un acuerdo inflacionario, ¿sí? Porque busca reducir subsidios y busca consumir menos para poder exportar más y pagar la deuda, que es lo que quiere el fondo. Entonces, sí, el gobierno tiene responsabilidad. Y también se ha pegado un tiro en el pie, porque, por ejemplo, una medida para desacoplar precios internos a los internacionales podrían ser los derechos de exportación, conocidos también como retenciones, porque se han duplicado, o hay veces más, los productos y ha generado una sobretasa de ganancia a costa del hambre de millones y millones de personas, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Muchos países están regulando eso. En Argentina, no, aparentemente, este gobierno no tomó ninguna medida redistributiva en ese sentido e incluso aclaró para generar confianza en los mercados que no iba a tocar las retenciones y generó muchas concesiones a los grandes grupos económicos y le están pagando con una corrida. Entonces, la época del consensualismo empieza a tocar su fin. Si este gobierno quiere perdurar y ser competitivo en las próximas elecciones y no traicionar a su base electoral, ¿sí? Basado en los sectores asalariados, populares, la pequeña y mediana empresa vinculada al mercado interno, ¿sí? Más o menos como es la población de Río Cuarto hoy día, sacándolo, ¿sí? Algunos sectores muy concentrados, ¿sí? La verdad que necesita cambiar y tomar medidas más contundentes. Porque, por ejemplo, no tomó medidas sobre el tema de los dólares. ¿Por qué los dólares no se han usado para mejorar la reserva y dar más estabilidad? Es un problema de diseño de política económica que la ministra Bataki tendrá que resolver. Pero lo va a poder resolver en la medida que también tenga una unidad política de su frente oficialista que le dé la fuerza necesaria para poder confrontar con el poder económico. Hoy el poder económico está pintado de guerra y si puede destituir al presidente lo va a hacer como ya lo está anunciando. No es que lo diga yo, que sea un análisis, lo están anunciando, incluso algunos referentes políticos de la oposición están en el mismo sentido. Por ejemplo, la presidenta de Juntos por el Cambio, ¿no? La misma Patricia Bullrich ha dicho eso, más allá de Aldo Rico, expresiones golpistas, antidemocráticas. Pero bueno, digo, por eso digo, estamos en una situación en donde el problema es político y el gobierno tiene que tomar medidas. Es lo mismo que le critica parte de su frente oficialista que no toma medidas y no confronta. En el fondo es, cuando la frazada es corta, tenés que definir y decidir y posicionarte políticamente a quiénes van a tapar y a quién vas a destapar. ¿Quiénes fueron los más beneficiados que tendrán que aportar en este momento? Hoy los más beneficiados, ¿sí?, que han tenido una sobretasa de ganancia, el sector financiero, el agro y algunos sectores también vinculados al comercio que sus precios han ido muy por encima de la inflación, a diferencia de los salarios muy para abajo, son los que están apostando por una devaluación. Por eso, si el gobierno cumple con su contrato electoral, tiene que mejorar la distribución del ingreso y generar, creo yo, que es necesario una política de estabilización que cambie la expectativa y la inercia inflacionaria y genere una correlación de fuerzas para introducir medidas que no va a bajar inmediatamente la inflación, pero sí transitar un sendero en donde alineas salario por un lado y los salarios por encima de la inflación, y ahí se quita la tasa de interés y un poquito por debajo el tipo de cambio. Revertir la ecuación de lo que ocurrió en el periodo 2016-2019 en esas cuatro variables, que el salario siempre fue por debajo y el dólar por arriba, bueno, ¿sí? Y darle sostenibilidad, pero para eso necesita acuerdo político y necesita capacidad, ¿sí? Porque no estamos en una corrida bancaria, hay una corrida cambiaria, no bancaria, porque el sistema financiero está sólido, es cambiaria en un mercado de dólar blue que es bastante chico. El 80% del mercado en dólar se hace con el dólar oficial.
¿sí? Esto es muy chico y están jugando los especuladores en conjunto con los grandes medios de comunicación, ¿sí? Y el sector financiero y económico más concentrado y transnacionalizado de Argentina. Son esos los que están apostando por la devaluación. Si el gobierno devalúa y hace un salto devaluatorio, que es lo que está intentando evitar, es un fracaso y es posible que se cumpla lo que desea el poder económico de que se retire antes el gobierno, un golpe de mercado. Si no ocurre eso es porque el gobierno ha tenido la virtud de poder unirse en lo político, generar una movilización que le dé respaldo político para tomar medidas que permitan un sendero de estabilidad por lo menos hasta las elecciones del 2023. Después se verá qué pasa luego del 2023, pero Argentina tiene las condiciones para seguir creciendo y mejorar la distribución del ingreso. Las decisiones yo creo que sí, de eso se trata de que Argentina creciendo puede ir reduciendo su déficit a través del crecimiento, como lo va a hacer a través del crecimiento. Creo que no hay margen para una devaluación, no hay margen, socialmente creo que sería... El gasto social viene creciendo porque los ingresos crecen. Sí, claro, los ingresos públicos. Sería, exactamente. Por eso la ministra definió la reducción del déficit público, supongo que es a través del crecimiento, no la contratación de más personas por parte del sector público, bueno, que hacen de alguna manera a una disminución del gasto, pero lo que apunta, me parece, y a lo que más toma como referencia es al crecimiento para reducir el déficit público. Esperemos que el ministro pueda llegar... Es una política distinta reducir el déficit por aumento en la recaudación que por reducción en el gasto, como proponen muchos economistas mediáticos. No, con ajuste no prometió ajuste. No ha funcionado la reducción del déficit. Yo leo la reducción del déficit a través de un crecimiento, porque tenemos mucho por crecer, estamos en muy buen momento económico, y creo que nos está jugando una mala pasada lo político. Estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Gustavo, querido, te agradezco muchísimo la participación. Seguiremos charlando en un próximo programa. Se me acabó el tiempo, me tengo que ir al último corte, pero me despido de vos. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Certificamos normas ISO 9001-2015 en todas las áreas de producción y de servicios de hormigón elaborado. Vamos hacia una mejora continua. Vamos hacia adelante. Lunardi. Lo ayudamos a construir.